¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en este segundo video de mi canal de YouTube. Y hoy quiero contarles los mejores y los peores momentos que he tenido en el estadio Alfredo Harpelú como voz masculina. Vamos a empezar con el peor, porque pues nunca está de más reconocer que somos humanos y que al final nos equivocamos. Ese primer error del cual no me siento orgulloso, tengo que decirlo. No me siento feliz ni satisfecho, por supuesto, pero es parte de mi historia. Y yo les conté en el video pasado que pues francamente cuando yo llegué al estadio no tenía mucho conocimiento y se los dije, de hecho, sigo aprendiendo. Al día de hoy hay jugadas, hay cosas que de pronto pues tengo duda, pregunto, porque pues más vale saber y estar 100% seguros pues de que cada vez estamos entendiendo mejor el juego. En ese mismo tenor, en ese sentido de pues mi prácticamente nulo conocimiento del béisbol, viene el peor momento que creo que hasta el día de hoy he tenido en el estadio. Y ese peor momento fue en el primer día en el que yo me presenté a hacer un casting con gente, se los platiqué también la vez pasada. Fue el casting con gente ante el Águila de Veracruz, me acuerdo. No es pretexto esto que voy a decir, pero pues era parte de mi confusión. Como era pretemporada, los dos equipos estaban jugando del mismo color. Y a veces entre un equipo y otro se prestaban el uniforme, pues porque eran uniformes de pretemporada, porque así es, o sea, así suele pasar. Entonces, y no solo del béisbol, seguramente en todos los deportes, incluso si ustedes están acostumbrados a jugar en el llano, como se dice, con sus amigos, con su familia, pues sabrán que a veces nada más se quitan la playera y se la pasan a otro compañero. Pero bueno, eso es lo de menos. Ese día yo llegué con una libreta, nada más, y muchas ganas, obviamente. Entonces me puse a organizar el line-up y como les decía, Fanny me echó la mano, Serge, Iván, que era el anotador en ese momento, el anotador oficial del equipo, también me echó la mano y mira esto, tal, tal, tal. Bueno, pues todos me ayudaron para que yo fuera caminando mucho más fácil. Ya tenía mi line-up listo, fui presentando uno por uno, por uno, por uno, que además esa primera vez Fanny estaba haciendo las menciones comerciales y yo nada más me estaba dedicando a presentar. Pues porque también mi jefe dijo, hazle el paro porque pues no se vaya a confundir, se vaya a hacer bolas, es su primer día y no queremos problemas. Ahora ya puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ya puedo dar una mención y puedo presentar a un jugador, ya, ya no me cuesta trabajo. Pero ese primer día, Fanny se estaba dedicando a eso y pues ella estaba concentrada en lo suyo, obviamente. A ella le habían dicho haz esto y lo hizo. Y yo pues me dediqué a presentar jugadores. Y el error más grave que cometí fue presentar al pitcher a batear. Y no me estoy refiriendo como Shohei Ohtani, que obviamente puede ser el jugador designado y pichar en un mismo juego. No, señores, yo lo presenté después del noveno turno al bat. Si alguien está viendo esto y no lo sabe, pues el pitcher no batea generalmente, salvo Shohei Ohtani, pero ese ya es otro caso muy particular. Los únicos que batean son del primero al noveno en el orden. Obviamente el pitcher solamente se dedica a pichar, insisto, salvo el caso particular de Shohei Ohtani, pero ese es un caso muy diferente. Pues obviamente, sin adentrarme tanto en el deporte, sin haberme preparado mucho para ese juego, siendo mi primer juego, pues ese fue el error más grave que cometí, presentar al pitcher como uno de los bateadores, hasta que Fanny precisamente se dio cuenta y me dijo, no, el pitcher no batea, y yo, perdón. Entonces me regresé, obviamente, al primero en el orden y volví a presentar. Insisto, no es algo de lo que me siento orgulloso, pero quiero que también ustedes lo sepan, porque al final son cosas que pasan, ¿no? O sea, nada es miel sobre hojuelas, nadie es perfecto, nadie nace sabiendo. Y a veces así se aprende mejor, muchachos, equivocándose. Porque también aquellas personas que de pronto se sienten ya con esa autoridad de llevar muchos años de fanatismo en el béisbol y ahora criticar a quienes empezamos hace poco a adentrarnos en el béisbol y a quienes apenas están empezando, pues la verdad es que también ese espíritu puritano de gente beisbolera, pues tampoco está tan padre, ¿no? Porque la realidad es que sí, el béisbol era
creo que era porque ahora está creciendo muchísimo, era un deporte mucho más exclusivo, que la gente pues prácticamente no lo seguía, tuvo en su momento un auge impresionante en nuestro país, lo perdió, ganó el fútbol. Y les digo una cosa, el fútbol va a seguir siendo el deporte más popular y más visto en el planeta por muchísimos años, pero todos los que estamos involucrándonos recién en el béisbol, pues invitemos a más gente, porque al final también es parte del crecimiento del deporte y de este deporte que no se compara, por supuesto, con ningún otro, pero particularmente con el fútbol, que es con el que les encanta compararlo. La verdad es que es una cosa muy diferente, muy familiar, el ambiente es padrísimo. Me ha tocado ver guerras de porras de un equipo y de los Diablos, por ejemplo, que pues obviamente es donde yo estoy, y es padrísimo porque al final sabes que puedes ir con toda la confianza del mundo con tu familia, con tus hijos, con tu novia, con tu prima, con tu hermana, con quien sea, y no va a pasar absolutamente nada. ¿Hay desadaptados? Sí los hay, como en todos los deportes. Hay doctores buenos, hay doctores malos, hay abogados buenos y hay abogados tranzas. Así es esto. No solo voy a quedar con eso, les voy a contar también lo mejor que me ha pasado como voz oficial masculina de los Diablos Rojos del México. Creo que una de esas mejores cosas que me ha pasado también fue en los primeros juegos. El día que a mí me confirmaron que yo me había quedado oficialmente con el puesto, avisé a mi familia, le avisé a mi novia, ¿sabes qué? Sí me quedé, bueno, hice pues prácticamente todo un anuncio parroquial porque para mí fue un gran salto en la carrera, en mi carrera. Y resulta que de pronto me llega una notificación y veo que era un mensaje de mi papá en el grupo de la familia, ¿no? Todos tenemos un grupo de la familia. Entonces reviso esa notificación, veo que era una foto, lo cual me pareció extraño, pero reviso la notificación y muchachos, mi papá, saliendo de trabajar, se fue al estadio a escuchar a su hijo como voz del estadio. Esa sin duda, debo decir que es una de las mejores sensaciones que he tenido, porque además fue un choque de emociones entre el nervio, la emoción, la felicidad de que mi papá se dio el tiempo de estar ahí. Pero además debo decirles una cosa, mi papá es el hombre más orgulloso de su hijo y la modestia aparte, como quien dice, pero la neta, mi papá siempre, en todos los lugares en los que yo he trabajado, él ahí está al pendiente. Cuando entré como asistente de producción a Imagen Radio, mi papá escuchaba Imagen Radio. Cuando entré como productora a W Deportes, mi papá escuchaba W Deportes. Y en todas las cosas que yo hago, mi papá, pues, procura escuchar a su hijo. Pues al final soy su hijo, muchachos. Ni modo, así es esto. Y a mí me causó también mucha emoción ver su mensaje de que estaba ahí, imagínense. Y otra de las cosas que también creo que es de lo mejor que me ha pasado, fue la primera vez que mi mamá fue al estadio. ¿Por qué? Porque hubo una época no muy buena en la salud emocional de mi mamá. Y obviamente, pues, no salía mucho, no le gustaba andar en la calle y tal. Y la primera vez que la convencí, que mi mamá fue a escucharme, no, hombre, imagínense, fue para mí una cosa impresionante. A lo mejor pensarán, oye, este muchacho qué bárbaro, qué presumido con su familia. Me gusta presumirlo porque además creo que puede ser un buen momento para que aquellas personas que están enemistados, o no necesariamente enemistados, pero pues sí enojados con alguien de su familia, ni siquiera necesariamente con sus padres, con sus hermanos o con alguien, pues tomen en cuenta que la vida es una, la vida se nos va a acabar en algún momento y a veces pensamos que tenemos mucho tiempo. Amen a su familia, abrácenlos, disfruten el béisbol en familia, obviamente. Y pues nada, es un video muy corto que quería compartirles y esas son las cosas que me han pasado, lo mejor y lo peor como voz oficial masculina en el estadio Alfredo Harpelú. Recuerden seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok, @zulbaranmx. Suscríbanse, denle like, compartan este video. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por escuchar esta parte del detrás de ser la voz masculina del estadio Alfredo Harpelú.